Don Hernando de Ustares. Era un cura de la región, quien se ocupaba de las almas de los feligreses de un pueblo que, a varias horas de camino de la ciudad de Sucre, había sobrevivido en gran medida a los cambios que provocaba la creación de la República. Casi finalizaba el siglo XIX y su población, ni muy chica ni muy grande para la época, continuaba viviendo como en la colonia, aunque tenía instaladas nuevas instituciones, como la subprefectura y la comisaría. En el poblado, gran parte de las familias que formaban el grupo social más importante era descendiente de criollos y mestizos que mantenían privilegios, pues sus fortunas no fueron afectadas de manera total. Aunque varias de ellas habían aportado a las guerrillas de Manuel Asensio Padilla y otros patriotas que lucharon en esas latitudes. En el momento de nuestro relato, las ancianas y ancianos, hijas e hijos de los guerrilleros independentistas, se mantenían en sus casas de arquitectura española, que eran rodeadas por otras de diferente estilo y que formaban nuevos barrios con habitantes de diferentes procedencias. Muchos de los pobladores habían vuelto a sus hogares para dejarlos como herencia a sus descendientes, quienes ahora compartían su parroquia con un sacerdote llegado de Europa hace mucho tiempo. El religioso tenía un modo particular de gobernar las cosas del espíritu, tal vez de la misma forma que muchos de su oficio lo hacían para asegurarse fortuna. Pues aprovechaba que la gente tenía miedo a los castigos y premios que otorgaba la eternidad. Durante todos esos años, cada vez que tuvo que atender un caso de personas al borde de la muerte o moribundas, el sacerdote también pedía quedarse solo con la persona en la habitación mientras realizaba su trabajo. Cuando los familiares obedecían la solicitud, el clérigo se encargaba de instruirles acerca de lo que debía hacer el alma a los pocos días de que el cuerpo estuviera enterrado. El clérigo, conocedor de técnicas de persuasión y lenguaje espiritual, lograba que los enfermos más graves y en estado de coma le escucharan mientras, en sus últimos minutos, esperaban su deceso. Cuando el clérigo se daba cuenta de que las palabras habían funcionado con el moribundo, pedía a los parientes que volvieran al lecho de muerte para despedirse de su familiar. Después de 2 días, cuando el cuerpo había sido velado y enterrado en el cementerio, el clérigo salía a medianoche de sus aposentos por la parte trasera de la iglesia y caminaba hacia el cementerio. Si la persona había cumplido su palabra, el alma del difunto tenía que sacar sus pertenencias con las que había sido enterrada. Y así habrían de encontrar el camino a su descanso eterno, o eso les decía el clérigo, para que las personas moribundas o al borde de la muerte le dejaran sus joyas y dinero. El clérigo, al llegar al cementerio, solo tenía que agacharse y recoger sobre la tumba un manojo de monedas de oro, joyas y otros objetos de valor. Los espíritus sacaban de sus ataúdes las riquezas con las que sus cuerpos fueron enterrados para pagar al cura sus buenas obras antes de que sus almas fueran al más allá. El clérigo había recibido beneficios por casi 30 años, se había convertido en un hombre potentado, llevado por la avaricia y la ambición, que todavía no tenían límites. Pero como todo lo que se hace tiene un precio, un día un testigo, un anciano que siempre se confesaba ante el clérigo, se dio cuenta de la aguda inquietud de su joven sacristán, quien le insistía en dejar su fortuna encima de su tumba antes de que su alma dejara su cuerpo. Luego de seguirlo en algunas ocasiones, el anciano le contó a sus hijos sobre lo que el clérigo le había pedido. Cuando el anciano falleció, el clérigo no quiso esperar y se adelantó a caminar al cementerio tras enterarse del deceso. El clérigo creía que se haría de algo muy valioso. Esperó solo hasta la medianoche y caminó hacia la nueva tumba del anciano, pero apenas llegó, el corazón del clérigo se detuvo por el horror que le mostraban sus ojos. Allí estaban los diablos y fantasmas bailando. El clérigo, muy asustado, se encontró con los ojos del anciano, estos yacían desorbitados y las manos tiesas sobre el sepulcro. Sin saber qué hacer, el clérigo se escondió. Desde su escondite vio a los cuerpos de otras tumbas, quienes también salían para esperar su juicio. El clérigo sabía que no podía ser visto, pues él no estaba muerto para hacer su pacto y firmar la sentencia de sus pecados cometidos.